Elizabeth Swann es una joven que vive con su mamá Renee, ya que sus padres están separados. Pero eso no dura mucho porque su mamá decide dejarla para pasar un par de días con su nuevo esposo. La lleva con su papá, que vive en Forks, un pueblito de Washington donde el sol siempre está de vacaciones, a diferencia de Phoenix, donde ella vivía antes, conocida por su calor y sol ardiente. Luego, la mamá deja a Bella con su papá Charlie, quien es oficial de policía. Después, Bella ve su habilidad cuando él los visita. Billy Black, amigo del padre de Bella, y su hijo Jacob llegan. Jacob le recuerda a Bella cuando jugaban en el lodo de niños, y le pregunta si recuerda que habían dicho que meterían la cabeza de su papá en el lodo cuando fueran grandes. Lo importante es que después su papá los interrumpe y le muestra que le ha traído un regalo, un coche. Bella recibe una camioneta para moverse por la ciudad, lo que la hace muy feliz. Cuando llega a la escuela en ella, todos la miran con asombro. Luego conoce a Eric, quien le ofrece su ayuda en cualquier momento que la necesite. En ese momento entra, luego juega voleibol, pero no sabe jugar y le pega la pelota al chico. Cuando va a disculparse se presentan. Él dice que se llama Mike. Luego llega la amiga de Mike, Jessica, y los dos empiezan a hablar. Luego vemos que a Mike le gusta mucho Bella, y después de la clase todos los amigos de Bella están con ella, y mientras están desayunando, él entra con ellos. Los hijos adoptivos del Dr. Colin, que al verlos por primera vez parecen estar bañados en brillantina, son Quanin y otro más. Illy, Rosalie e Emmett están juntos, mientras que Alice y Gasper también lo están. ¿Son hermanos y parejas a la vez? En Swings se había alcanzado cierta tranquilidad, pero al final aparece un vampiro que se alimenta de los corazones de las vírgenes. Cuando Bella ve a Edward por primera vez, dice, «Ah, este es mi tipo». Después, Bella entra al laboratorio de ciencias y no encuentra ningún asiento libre, excepto al lado de Edward. Subhanallah, hermano. Lo importante es que cuando se sienta junto a Edward, él empieza a actuar de manera extraña. Se sienta como si tuviera 2 cebollas grandes a su lado. Al terminar la clase, sale corriendo del laboratorio. Luego, no solo la evita, sino que desaparece por varios días, como si hubiera visto la factura de la luz de Rose y no quisiera pagarla. Lo importante es que un día, Akab Baba le dice que hoy no va a regresar temprano a casa porque un hombre fue asesinado por un animal. Entonces, Akab Bella va a la escuela. Finalmente, encuentra a Eduardo en clase. Se sienta a su lado y escuchamos su voz por primera vez. Se presenta y se disculpa por no haberle hablado antes. En ese instante, le cuestiona sobre su paradero durante su ausencia. Él le menciona que estuvo de viaje por asuntos personales. Bella le platica sobre su vida y le pregunta por qué sus ojos parecen dorados. En ese instante, él se aleja de ella sin responderle. Bella y Eduardo están parados junto a sus autos, mirándose fijamente como si fueran a atacarse. De repente, un auto casi atropella a Bella, empujándola y casi matándola frente a su papá. Eduardo Cullen aparece repentinamente, y con su mano detiene el auto que amenazaba con lastimar a Bella, como si fuera un juguete de plástico. No entendí lo que pasó, amigos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue todo ese caos? ¿Toda esa humillación? Lo importante es que después toda la escuela se reúne a su alrededor para asegurarse de que está bien, y luego va a la enfermería y su papá llega. El doctor que la atiende, decidido, empieza a armar alboroto y a demostrar que él tiene el control. Bella es el Dr. Colin, el papá de Edward en realidad. Después de que Bella sale del cuarto, escucha al Dr. Colin y a Rosie regañando a Edward por lo que hizo, y en ese momento Bella llama a Edward. Le pregunta, disculpa, ¿qué fue todo ese alboroto? ¿Y cómo pasó? Él le revela que estaba parado a su lado sin que ella lo notara. Le dice, soy un hombre, ¿por qué te asustaste, hija? Y menciona que el accidente la afectó. Solo te diste un golpe en la cabeza, no es grave. Luego le dice que debería agradecerle en lugar de quejarse. Lo crucial es agradecerle, en lugar de importunar a su madre con ese asunto. Luego se va, y al día siguiente llega Mike, y le pregunta si le gustaría ir con él a la fiesta de graduación. Ella rechaza amablemente, sugiriendo que invite a Jessica. Pero ¿de qué sirve confesar si al final solo queda decir, Dios es suficiente para mí y el mejor protector? Lo esencial es que luego, los amigos van de excursión a un sitio con abundante vegetación para estudiarla. Bella se encuentra con Eduardo y Bart, y le pregunta cómo detuvo el auto, ya que ella misma quiere saber cómo lo logró. Él le responde que tuvo una descarga de adrenalina. ¿Sabes cuándo ocurre esa descarga? ¿Qué pasa en el cuerpo? O sea, lo importante es que eso fue lo que lo ayudó a poder detener el auto. Lo importante es que él se va. Y luego regresa con ella y le dice que no pueden ser amigos. Bella le dice a Eduardo, la verdad, mejor así, y se van. Al día siguiente, cuando Eduardo ve a Bella e intenta ser amable, ella le dice que se van. Bella planea un viaje con amigos a la playa La Push. Su novio le dice que no podrá ir. Pero al día siguiente ella va de todos modos. En ese instante, se topa con Jacobo y 2 de sus amigos. Cuando estos comienzan a mencionar a Eduardo, le comentan a Jacobo, los Cullen no vienen aquí.
Luego, Bella y Jacobo caminan juntos. Y en ese momento, Bella le pregunta, ¿a qué se referían tus amigos, disculpa, Hani, cuando dijeron que los Cullen no vienen aquí? Al principio, él no quiere contarle nada, pero tras su insistencia, él le cuenta que es una historia antigua, como una leyenda. En resumen, la familia de Jacob desciende de los lobos y los Cullen de un clan enemigo, algo que el difunto abuelo de Jacob siempre tuvo presente cuando los vio cazando en sus tierras. Hicieron un acuerdo con ellos de que no se acercarían a las tierras de los Cullen, o cualquier cosa relacionada con los Cullen, o cualquier cosa que tenga que ver con la familia de Jacob, a cambio de que no revelaran el secreto de la familia Cullen. Y cuando Bella preguntó qué era eso, en ese instante, Jacob se entera y dice, no pasa nada, Dana, apenas. La verdad, olvidé algo importante. ¿Mucho qué? Le dice que esas son solo supersticiones. Afuera, se convenció de que debía empezar a preguntarse, ¿la familia de Colin? ¿Son edificios? ¿Quiénes son? ¿Cuál es la historia de su mamá? ¿Estoy en ciencia ficción por error? ¿Qué es lo importante? Luego, retomó su búsqueda en internet sobre las leyendas de la familia Colliat. Un día, después va a comprar algo relacionado con ese tema. Y de camino a casa, un grupo de jóvenes que parecen querer hacerle algo malo la interceptan. O sea, ¿qué pasa con Bella? ¿Qué es lo importante? Bella intenta alejarse y defenderse de unos atacantes, pero Eduardo aparece en su coche justo a tiempo para rescatarla, siendo el héroe de la situación. Y les dice. Luego se sube al coche con Bella y se van. Y le dice que debería regresar para romperles los huesos. Sobre las ideas que estaban pasando por sus mentes, le preguntó a Bella, ¿cuándo? ¿Quiénes, amigos? ¿Cómo supiste quién? ¿Las ideas estaban pasando por sus mentes en ese momento? ¿Qué le dice? ¿Es importante? Van al restaurante y se encuentran con su amiga. Eduardo le dice a Bella que tiene que comer antes de irse a casa y que él la llevará. Bella pide comida y Eduardo, que dice estar a dieta, no pide nada. Bella le pregunta cómo supo quién ayudó. Él le dice que no lo supo, solo lo sintió, que tiene como antenas en la parte de atrás y que escuchó los pensamientos de esos chicos. Ella le pregunta si todavía está leyendo pensamientos, y él le responde, «¿Soy yo, hija? ¿Soy yo, hija?» Después le confiesa que puede leer los pensamientos de la gente. Cuando llegan a casa, ella toca su mano por accidente y la siente muy fría. ¿Qué pasa? Ese frío en el que estás te está congelando. Lo importante es que cuando llegas a casa, sigas leyendo e investigando más sobre lo que ves en Eduardo. ¿Cómo es que todo esto se reúne en un ser que se mueve con una sola transferencia, como velocidad, fuerza y frío, y desaparece bajo el sol? En ese momento, analizas cada cosa extraña que notaste en Eduardo. Después de darse cuenta de que Eduardo es un vampiro, Bella va a la escuela al día siguiente. Cuando se encuentran, van a un rincón apartado. Eduardo le pregunta sobre sus sospechas y Bella decide enfrentarlo. Pero de una manera muy dramática, como detective de policía, le dice, «No eres normal. Corres más rápido que un auto. Tu mano está fría como si salieras del refrigerador y no te gusta la lasaña. Tú eres la lasaña. Eres un vampiro». Entonces, él decide demostrarle que realmente es un vampiro. Luego, van a un lugar soleado en el bosque. En lugar de mostrarle algo aterrador, él se para bajo el sol y brilla como una bola de discoteca. Bella lo mira impresionada y piensa, sí, este es mi esposo. Después, Eduardo presume sus habilidades y agilidad. Él le dice que se alimenta de la sangre de animales. Y Bella piensa para sí misma en ese momento, o sea, eres una versión vegetariana de Drácula. No tan vegetariano, pero no como los otros. Lo importante es que después él sigue y le dice que no puede resistirse al olor de su sangre. Y que para él, ella es como una droga. Eso es lo importante de lo que hice. O sea, para él, ella es como una droga. Y ella le dice que tiene miedo, que un día desaparezcas o algo así. Él le confiesa que el león se enamoró de su presa. Lo crucial es que todo con Cabilla acabó. Bella se percata de que se enamoró de la bola de discoteca. Lo importante, después de eso, Bella le pregunta sobre que una persona tiene que morir para convertirse en vampiro. Y en ese momento le cuenta cómo fue su transformación cuando tenía la gripe porcina. En ese momento descubrimos que la muerte anterior no fue causada por un animal, sino por un vampiro. Y que cada vampiro tiene un poder especial, como Edward, que puede leer la mente, y Alice, que puede ver el futuro. Y después de eso, Edward decide que él, Bella, visita a toda su familia en la casa, y por la gracia de Dios, los encuentra a todos allí. Le dije, ¿cómo iré si mi mamá está enferma y me necesita? Le invita a jugar a las cartas. Al entrar a la casa, se sorprende por la belleza y encuentra a toda la familia esperándola. Y aunque en realidad no comen, prepararon la mesa con comida, no sabes por qué. Lo importante es que era la primera vez que usaban su cocina. En ese momento conocemos a Ismi, la madre adoptiva de Edward, quien le da la bienvenida a Vila y está muy contenta de que esté ahí. Por otro lado,
Caril, el padre espiritual de la familia y doctor experto en la historia de la medicina por 300 años, está interesado en saber cómo una chica se enamoró de un bebedor de sangre. En vez de regresar a su país, decide quedarse con él, mientras que Rosalie, que claramente no acepta la presencia de Vila en absoluto, y le dice que ella causará la destrucción de la familia. Lo importante es que después aparece Alice, que tiene la habilidad de ver el futuro, y cuando la saluda le dice, «Hueles bien, Vila». En ese momento, Idor se preocupa por Vila, pero Alice le dice que ella y Vila serán muy amigas en el futuro. Es evidente que las relaciones serán complicadas y tensas. Oye, lo importante es que en medio de ese encuentro vemos a Jasper, que está casi callado en el fondo, mirando a Vila con esa mirada especial de Hamdi el Wazir. Esa mirada chica. Todavía no está acostumbrado a controlar su sed de sangre humana ni nada. Entonces, en ese momento, Idor decide mostrarle el resto de la casa, y le enseña su cuarto, que tiene algo muy raro, como que no hay cama, por ejemplo. ¿Cómo duermen ustedes, muchachos? En ese instante descubrimos que los vampiros no duermen. Después de eso, Idor decide demostrarle a Vila que él es la criatura perfecta. Como si detener un auto con una mano no bastara. Eso no le basta. Así que la alza y vuela con ella entre los árboles como Aminas Biderban hizo con Miri Jean, lo cual se encuentra en el verso anterior. Así que ve a verlo. Sobre él, y termina. Hoy hay un romance increíble, como si estuviera en Fonbai's Diaries, pero lamentablemente no dura. Estamos en Twilight. Después veremos lo que pasa. Bella habla con su mamá en su cuarto cuando Edward entra por la ventana. Bella cuelga y le pregunta, ¿qué te trajo aquí, Austin? En ese instante, le confiesa que siempre viene para verla y comparten un momento romántico con un beso. Luego, él se aleja para no herirla y está por marcharse, pero ella le pide que se quede a su lado y conversen hasta que concilie el sueño. Al día siguiente, se lo cuenta a su padre. Bella tiene una cita con Eduardo, pero a su papá no le agrada la idea. Ella insiste diciéndole que Eduardo la espera afuera en ese momento. ¿Que trate bien a Eduardo? ¿Que trate bien a Eduardo? ¿O que trate bien a Eduardo, papá? Papá? Eduardo entra después y le pide a su papá que deje ir a Bella con él, porque saldrá con su familia a jugar béisbol. Su papá dice, ¿así que van a jugar béisbol? Eso no es jugar béisbol para nada, muchachos. Luego, Bella se va con Eduardo, y durante una tormenta eléctrica, sacan energía de ella mientras cuidan a Bella, el árbitro de ese juego tonto, y lo primero que hace es expulsar a Rosalie del juego. Vete, que Dios te lleve con los colores. Lo importante es que, mientras están jugando, aparece el trío malvado, Logan, Victoria y James, que son vampiros, pero son del linaje de Drácula, que beben sangre. Le piden a los Cullen que los dejen jugar con ellos, pero no todos están de acuerdo por una razón, porque si descubren que hay una humana entre ellos, la van a convertir en papas fritas con salsa sangrienta. Lo importante es que no va a salir viva de ahí de todas formas. Pero tras la insistencia de Laurent, el Dr. Colin acepta y antes de comenzar el juego, James descubre que quien los acompaña es una humana. Por su olor, la oleremos en todas partes. Cuando iba a hacerle una mueca a Bella, los Cullen también lo hicieron, y nadie más se atreverá a hacerle nada, te lo juro. Lo importante es que Laurent decide irse con sus amigos, y nadie más le hará nada. En ese momento, el Dr. Colin le dice a Edward que tiene que huir con Bella, y en el camino Edward le dice a Bella que el don de James es rastrear, o sea que sabe cazar muy bien. Y cuando leyó sus pensamientos supo que no va a dejar a Bella hasta que beba su sangre literalmente. Y que la única solución es matar a James. En ese momento, Edward le dice que no puede ir a casa, y que debe llevarla a un lugar muy lejano para que James no pueda encontrarla. Porque es muy probable que James vaya directamente a su casa. Bella se preocupa por su papá y decide ir a casa para alcanzarlo, temiendo que algo le pase por su culpa. Al llegar, se convence. En ese instante, su papá nota que ella regresa a Phoenix. Se evidencia que él no desea que parta, pues aprecia genuinamente esa casa y a su hija. Bella insiste en irse, lastimando a Edward con sus palabras a pesar de que él le pide que se quede. Él se queda así con ellos. Después, James, que la estaba espiando, se entera de que ella se va de la casa y no se acercará a su papá en ese momento. «Ven aquí, babo. ¿Qué quieres decir con a tu manera?» «Vamos, quiero que lamas mi mano». Lo importante es que después va a la casa de Edward y Bella, y en ese momento Laurent está ahí. Les advierte sobre James y Victoria, y que no pueden usar sus habilidades. Los Cullen se preparan para matar a James, y deciden que Alice y Jasper llevarán a Bella al sur, y Esme y Rosalie tomarán la ropa de Bella, porque James los está siguiendo por su rastro. No puede hacerlo. En ese momento, los compañeros envían un mensaje mortal a Bella diciendo que murió con su papá, pero que nadie se preocupe por ella hasta que quieran hablar de nuevo. Entonces enviarán otro mensaje.
y sabe que cambiará de rumbo a otro lugar. Y en ese momento dibuja el lugar al que fue, reconociéndolo como el salón de ballet donde estudiaba cuando era niña en la escuela. Luego, Eduardo llama a Bella para informarle que perdieron el rastro de James y que Rosalie y Emmett protegerán a su papá y a Eduardo. En ese instante, Eduardo llevará a Bella a un sitio remoto para protegerla. Entonces, Bella contacta nuevamente a su madre. Al abrir la puerta, Bella escucha a su mamá preguntarle: ¿Qué estás haciendo, Bella? Al llamar de nuevo, escucha a James decirle que está en la casa. La mamá de Bella murió luego de que su papá le envió un mensaje diciéndole que ella se había ido y que para salvarla debe ir sola sin nadie más, porque la verá en la sala de billar, y si no va, su mamá pagará el precio. Y se levantó en ese lugar. Cuando Bella escapa con su mamá de Jasper, le dijo a su voz que llegaría a la sala de billar. Al escuchar la voz de su mamá, abre la sala y se sorprende. Su voz es un perdón, pero es de un video de su mamá cuando era pequeña, y que todo esto era un juego para que James la atrajera y se convirtiera en el mejor snack del mundo. Lo importante es que ella intenta resistirse porque está huyendo de él, pero James la deja sin fuerzas y sigue golpeándola y grabándola. Ese es el jefe, muchachos. Y sigue diciendo Tessa, Tessa, y sigue golpeándola, Tessa, ¿qué? Finalmente, Edward aparece y se siente como una batalla interminable. Durante la pelea, James muerde un pedazo del hombro de Edward como si fuera una bebida energética, pero Edward logra recuperarlo. Muchachos, ¿por qué lo hacen? Lo crucial es que Osama sigue tras esta pelea, como si estuviera en otro mundo. Se transforma. Finalmente llegan los clones, pero tarde como la policía egipcia. Agarran a James para romperle los huesos y quemarlo. En ese momento, Alice casi se desmaya al ver y oler la sangre. ¡Ay, caray! ¿Qué es esta dulzura? Pero ella puede desmayarse sola. No hay nada por delante. Edward puede transformarse o succionar el veneno de su sangre, pero debe succionar el veneno. Pero debe tener la voluntad de detenerse para no morir en primer lugar. Y elige transformarse y realmente tocar el veneno. Puede tocar el veneno. Y cuando preguntes por Edward en ese momento, su madre estará con ella. Y cuando le preguntes qué pasó, su madre le informará que se fracturó la pierna en una caída, perdiendo mucha sangre, y que Edward la trasladó al hospital. Después de que su madre se retire, él la visitará y le comunicará que se encargaron de James, pero Victoria escapó y debe mantenerse lejos de él para evitar que la lastime. Ella se altera y exclama: ¿Qué? ¿Quieres dejarme después de que compartimos sangre? ¿Qué? En ese momento, él le dice que no puede alejarse de ella y acepta para calmarla. Después de un tiempo, vemos a Bella saliendo de su casa vestida de novia, y Edward la está esperando para que vayan juntos al baile de la escuela. Y cuando llegan al lugar, Edward se va por un momento, y en ese momento aparece Jacob frente a Bella, y viene especialmente por petición de su padre para decirle que debe separarse de Edward. En ese momento ella le responde: «Gracias, Jacob, no quiero nada de tu mamá». Después de que Bella habla, va hacia Edward. Él mira a Jacob y luego le dice a Bella: «Te quedan 2 minutos conmigo. ¿Quieres que venga a ti cuando estés cerca de ti?» Ella, confundida, no entiende nada y se pregunta qué significa eso. En ese momento entra la bailarina y Bella le pregunta a Edward: ¿por qué la salvó en primer lugar? Él responde que no quiere. La vida de Bella depende de que él la convierta en un monstruo para que puedan estar juntos y disfrutar la noche. Ella intenta convencerlo de que quiere ser como él. Después, la lleva simulando que la convertirá, pero solo la besa en el cuello como si nada. ¿Eh? ¿Qué estabas haciendo? ¿Y por qué? ¿Qué le dice después el hombre? Que es mejor que lo viva así, pero Bella le dice que eso es solo temporal. Pero él sigue bailando normal y termina. ¿Qué es esto? ¿Es Mohamed Ramadán o qué? Bueno, solo así con sus amigos.